Ojalá que en este día de sábado hayamos venido con un corazón preparado, con deseo de buscar al Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, muy difíciles. Ahorita mismo el mundo está en una gran agitación. Hay gente que van a salir hoy y no saben si van a llegar vivos a su casa. Ayer casualmente salieron varias gente de sus casas y de momento se encontraron con un gran tiroteo. Uno de esa gente que endemoniado empezó a tirar tiros. Gracias, hermano. Estamos viviendo tiempos bien difíciles. Hace unas cuantas semanas nos llamó una señora que estaba a punto de suicidarse. Tenía las pastillas, se sentía que no había motivo para vivir. Y esta señora, un sábado de tarde, decía que se sentía tan triste que no valía la pena para ella seguir viviendo. Y de momento empezó esa tarde a buscar en su televisor algo que pueda ver, algo que le pueda entretener, calmarle su ansiedad que tenía. Ella dice que fue una casualidad. Cuando hablé con ella y oramos con ella, le hice ver que no fue casualidad, ni que era el propósito de Dios que ella se quitase su vida. Dice que cuando empezó a cambiar, a ver en el programa, caminar en la televisión, a ver el programa, de momento vio el programa La Voz del Evangelio Eterno. Casualmente esa tarde estábamos hablando de cómo estaría la condición, el por qué vemos la condición actual de esta sociedad, y decíamos que no era otra cosa que una de las señales de que Cristo está a las puertas. Ese himno que cantamos es una gran realidad. El día más grande. Yo compartía con esta señora, bueno, dicho de paso, dice que empezó a ver el programa. Dice que desde ese entonces no solamente no se quitó la vida la señora, sino que ahora dice, tengo un propósito para mi vida. Digo, ¿cuál es su propósito, Señor? Dice, ahora desde mi casa le estoy llamando a la gente que conozco, a la gente que no conozco. A veces voy por el internet diciéndole que escuchen el programa La Voz del Evangelio Eterno, en inglés. Alabado el nombre de Dios, ¿verdad? Hermanos, el día más grandioso, más temible que nosotros vamos a enfrentar va a ser el día más triste para la mayoría. Pero ¿saben una cosa? Va a ser el día más glorioso, más alegre para aquellos que de veras, como hablamos en la escuela sabática esta mañana, por la gracia de Cristo, nos aferremos a la verdad. Y la verdad es Jesús. La verdad es su palabra. Y esta señora nos volvió a llamar. Casi me dicen allá en la oficina que está llamando ahora toda la semana. Porque ahora ha encontrado un propósito en su vida. Su principal propósito es encontrarse con Jesús cuando vengan las nubes de los cielos. Hermanos,
Yo a veces me pregunto, nosotros que tenemos estas grandes oportunidades, me refiero no solamente al pueblo adventista, estoy hablando a personas que, así también como escuché esta mañana a alguien por aquí decir que a alguien le tocó la puerta, creo que fue la hermana Araceles, ¿no? Hace unos años, y compartió con ella las buenas nuevas de salvación. Hermanos, nosotros escuchamos, precisamente hoy, esta tarde, vamos a recibir un hermano que va a venir de Centroamérica. El Señor está abriendo puertas. Yo me quedo a veces maravillado cómo Dios trabaja. Hace unos meses, un joven allá en Guatemala escuchó de nuestros ministerios. Alguien le dio uno de los programas, le dijo, vaya a YouTube. Esas cosas que ustedes entienden los jóvenes, ¿no? Las cosas esas del internet. Se escuchó uno de nuestros programas en español. Dicho de paso, la señora americana que estuvo hablando de una señora de habla inglesa por allá por Oregón. Este otro caso fue en Guatemala, en una montaña. Escuchen esto, hermano. Una parte remota por allá por Guatemala. Escucha los mensajes de verdad presente que le llamamos, como diría Pedro, lo que el rebaño necesita es ¿qué cosa? Dice Pedro, ¿verdad qué? Presente. Si yo le preguntaría a ustedes, ¿pero qué es verdad presente para hoy? ¿Cuál sería la respuesta que daríamos? Día grande viene. Día grande, hermanos. Ese día que nadie podrá escapar. En Apocalipsis 6, al final de ese capítulo, dice que aquellos descuidados, aquellos indiferentes, aquellos que quizás escucharon alguna vez del mensaje, pero que de una forma negligente no prestaron atención, y otros que quizás conocieron el mensaje e incluso enseñaron el mensaje. Pero dice allí Apocalipsis 6, porque no se rindieron a la verdad, porque no prestaron atención a ese día grande que venía. Dice Apocalipsis 6 que estarán diciéndole a las rocas y a las montañas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que es venido en gloria. ¿Qué día más triste será, no? Para la gran mayoría de la humanidad. Hace unos días, bueno, volviendo al joven allá en una montaña en Guatemala, se puso en contacto con nosotros. Creo que por allá con el hermano Jorge, por allá por México también le habló. Y llegó, hermano, salió con un niño, para que ustedes vean cómo Dios trabaja. Salió con un niñito de 3 añitos y medio, este joven, buscando llegar hacia West Palm Beach. Él nunca había escuchado West Palm Beach, Florida, ni sabía dónde estábamos. Pero salió a buscar a West Palm Beach, Florida, donde estaba el Evangelio Eterno. Con un niñito cruzar por la frontera. Dice, yo miraba cómo le quitaban los niños a los padres. Y le mandaban a los niños, y padres y los niños llorando, desesperados. Dice, cuando me tocó a mí el turno, yo estaba orando al Señor, ayúdame a llegar a la Florida, ayúdame a llegar allá a los hermanos, con mi niño. Hermanos, hay gente que no cree en milagros. Pero hermanos, el Señor que yo sirvo es un Señor de milagros. Amén. No es pura casualidad. Este joven cuando llegó, dice, le tocó su turno. Uno de los oficiales allí, lo único que le dijo fue, pasa allí. Dice que ni siquiera miró al niño. Otro oficial le puso un grillete y dijo, siga por ahí. Y siguió con... Él no lo creía, decía él, porque a todo el mundo le estaban quitando los niños, mandándolo para El Paso, Texas. Acabo de llegar del Paso, Texas. Estuve allá hace 2 semanas atrás.
La semana pasada, creo que, hace unos días estuve ahí, sí, hace 2 semanas. Hermanos, allá hay una inmensa institución con muchos de esos niños, pero a este joven que salió de una montaña de Guatemala, cruzando por, algunos de ustedes saben cómo es la cosa, ¿no? Por un desierto, llegó donde estaban los oficiales, y en vez de quitarle el niño, dice, yo creo que no vieron a mi hijo que estaba al lado mío. Dice, el ángel parece como que lo escondió. Ahí no se queda todo el milagro. Este joven venía con un propósito, hermanos. El propósito de él venir no solamente era conocernos, era para que nosotros le ayudásemos a establecer una emisora radial allá en su tribu, en la montaña. Y él, un hermano de él, de la fe, y hermano carnal, que quiere también otro gran milagro, salió hace unos días también de Guatemala. Esta tarde, uno de nuestros ancianos allá en West Palm Beach estará recogiéndolo en el aeropuerto. Hermanos, Dios está abriendo las puertas para sus hijos. Y qué triste es ver que nosotros, hermanos, teniendo esta oportunidad tan hermosa, no tenemos ni que cruzar ningún desierto. Venimos en carro, estamos a vuelta de la esquina, o quizás manejamos 1 hora, 1 hora y media. Creo que Aileen viene un poquito, y mi hermano Gabriel, un poquito de lejos. Pero hermanos, yo te pregunto, ¿cuál será lo más importante? ¿Cuál sería lo más importante para nuestra vida? ¿Qué debe ser lo que tome prioridad en tu vida, en mi vida? Hermanos, nosotros tenemos que poner nuestras prioridades. Cuando escuchaba a este joven, yo decía, si para encontrarte con unos hermanos, coger todo este sacrificio, ¿cuánto más no sería para nosotros encontrarnos con nuestro Salvador, nuestro Señor? Hermanos, la nota tónica, el meollo de todo el Evangelio ha sido y va a ser siempre hasta que nos encontremos con Jesús, es que nosotros nos preparemos y preparar a otros para ese gran encuentro con nuestro Dios. Ese debe ser ese es el final de todo esto. Hay muchos que se preguntan, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Hacia dónde voy? Tristemente, la mayor parte de la humanidad vive sin esperanza. Creen que aquí termina todo. Viven una vida así como los animales. Pero el cristiano, mis amigos, mis amados, el cristiano debe tener su mirada fija en Jesús. La pregunta para mí más solemne que le hicieron a Jesús tuvo que ver con esa pregunta que le hicieron los discípulos cuando Jesús estaba a punto de ser llevado al cielo. Y está en Hechos. ¿Se acuerdan Hechos capítulo 1? Hechos capítulo 1. Hechos 1, versículo 6. Versículo 6. Hechos 1, 6. Note bien cuál fue la pregunta que le hicieron los discípulos a su maestro. 1:6 dice ahí en Hechos:
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cuál era la inquietud que había en los discípulos? Si vendría el reino su reino sería establecido en los días de ellos. Jesús, obviamente conociendo, ustedes se imaginan si Jesús le hubiese dicho a ellos: no, van a pasar unos 2000 años. Qué desánimo, ¿no? Qué desengaño. Pero Jesús, en su amor y misericordia, le dio una respuesta que para nosotros hoy sigue siendo, o debe ser, la respuesta de ánimo, pero también la respuesta que cada uno de nosotros debemos recibir del Señor. Jesús le dijo y les dijo: no os toca a vosotros, versículo 7, a saber los tiempos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y pensaréis, ¿qué cosa? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, etcétera, etcétera. La pregunta es: ¿se cumplió esto parcialmente? ¿Se cumplió o no? ¿Tuvo un cumplimiento, mis amados? Claro que sí. Y si tuvo un cumplimiento, los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo y fueron testigos. Pablo dijo en pocos años después, escribiéndole a la iglesia de Colosenses, que el evangelio se había expandido por todo el mundo conocido. Usted y yo hemos llegado al final. Es más, si Cristo estuviese predicándonos hoy, nos dijese, el tiempo, como Él le dijo cuando al principio de su ministerio, el tiempo se ha cumplido. Su primera fase, la primera parte de ese ministerio de Jesús estaba a punto de terminarse cuando Él vino aquí a la tierra. La segunda parte y final, ¿podemos decir nosotros que también está a punto de terminarse? Y si sí, ¿por qué? Porque nosotros somos un grupo de locos por ahí que andamos desorientados. O porque el pastor Pérez vino y anda publicando por allá en periódicos y en letreros, dice que Cristo está a la puerta. Güey, porque, hermanos, por la gracia de Cristo podemos tener esa experiencia en nosotros, hermanos. Podemos ver las señales. Hay una diferencia. Usted puede ver las señales. Los discípulos veían las señales. De hecho, Cristo los reprendió. Dice: ustedes que saben hasta cuándo va a llover y cuándo no va a llover, pero no saben discernir las señales de los tiempos. Nosotros estamos viendo las señales cumplirse al pie de la letra. ¿Las señales de qué? De que esto está a punto de terminarse. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos está cerca, hermanos. ¿Cuán cerca, hermanos? Podemos decir, mis amados, que esta puede ser la última generación. Sí, hermanos. La misma apatía, la misma indiferencia. Por un lado vemos las maravillas que Dios está haciendo con aquellos que le buscan, pero por otro lado vemos también cómo está la humanidad entera prácticamente va a la deriva, va hacia la perdición. ¿Por qué? Porque Satanás, el gran príncipe de este mundo, nos ha engañado, nos ha entretenido. Estábamos estudiando ahí con los hermanos en West Palm Beach hace unos días. Hermanos, para que ustedes vean hasta dónde se está cumpliendo. Y ustedes lo pueden leer, el primer capítulo del libro Conflicto de los Siglos. Está en la historia también. Hay un historiador llamado Josefo. Él registra que precisamente cuando Jerusalén estaba a punto de ser destruida, ¿se acuerdan qué año fue eso? Más o menos. El año 70, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Su última destrucción.
nos cuenta la historia sagrada que Jerusalén, el liderazgo del Sanedrín, el liderazgo religioso, estaban viviendo en una vida tan y tan de engaño, en una seguridad carnal. Ellos decían, nada nos puede pasar porque somos los hijos de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y la gente, ¿qué usted cree que hacían? La gente le creía. Pero por otro lado, escuchen esto, hermanos, para ver si está repitiendo la historia, mi hermana Omnis. ¿Ah? Ustedes que me están escuchando. Por otro lado, se registra, y está en el conflicto de los siglos, el capítulo 1 por ahí, dice que también se habían levantado muchas facciones. Y entre esas facciones, grupos. Había una gran tirantez. ¿Estará ocurriendo esto? A través, hermanos, tristemente, a través de toda la tierra, estamos viendo ese fenómeno. Por un lado, hay una gran conformidad, una gran religiosidad por las iglesias establecidas. Cada una de ellas dice, nosotros somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios, empezando con el catolicismo, terminando con el adventismo nominal. Y por otro lado también Satanás ha levantado una serie, yo le llamo fenómenos, facciones, que el propósito de ellos, tristemente, no es el preparar a un pueblo para la venida de Jesús, no es para levantar y edificar el reino de Cristo, no. Tristemente, hermanos, muchos se levantan para alimentar algún pecado acariciado en su vida. Muchos se levantan tan solo para entretenerse ellos mismos. Si ha habido una época donde todo viento de doctrina y toda apostasía está volando por el aire, es en el tiempo que estamos viviendo. Por eso hay que tener cuidado. Tengamos cuidado, hermanos. Hay un sinnúmero de fenómenos, facciones. Ojalá que ustedes me entiendan. Lo mismo que se levantó antes de Jerusalén ser destruida. Por eso la sierva del Señor vio que para este tiempo, hermanos, existiría esa frialdad espiritual por un lado, por el otro lado fanatismo, facciones, pero alabado el nombre de Dios. Dice ella que también Jesús estaría levantando un movimiento genuino para levantar los pilares del reino de Dios en esta tierra. Nuestro trabajo, hermanos, ¿cuál debe ser? Aún las visitas, ¿cuál debe ser entonces nuestra actitud? ¿Estaré yo seguro que donde yo estoy conduciendo mi vida es para tener ese gran encuentro con mi Dios? Hace unos días, unos meses, publicamos, y aquí ya vi que ustedes lo recibieron, publicamos un artículo en el Washington Times. Fue en inglés, claro, aquí está traducido. Le voy a animar que lo lean. Ahí afuera había un paquetito que le mandaron. ¿En qué dirección América? Este titular hubiera podido ser ¿en qué dirección el mundo va? ¿Qué dirección? Claro, tratamos de aprovechar el ambiente político que había aquí. Y la gente cuando lo leyeron creía que íbamos a hablar de política. De Trump. Déjame ver qué dicen esta gente de Trump. No, pero lo que estábamos hablando era, hermanos, hacia qué dirección
marchamos en lo espiritual. ¿Cuál es el conflicto que está a punto de estallar aquí en la tierra? Pero que a la mayor parte de la gente le va a hacer lo van a recibir como una sorpresa agobiadora, no se va a dar cuenta. El 99% de la gente, por no decir el 100%, ni siquiera se dan cuenta el por qué Francisco, el Papa actual, ha publicado esa carta universal que le llaman ellos Laudato Si. No se dan cuenta. ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? ¿Qué es lo que hay detrás de todo este asunto del llamado cuidado ambiental? Hermanos, todo es, yo vuelvo a repetir, le animo que lean ese artículo. Todo nos está indicando que Cristo está a las puertas. Amén. ¿Cuál es nuestro deber? Juan el Bautista entendió. Fue la lectura que mi hermano hizo. Juan el Bautista entendió en qué consistía ese reino de los cielos, o qué era lo que debía hacer, cuál era la condición, la decisión más urgente que debía hacer la gente. Recuerden, Juan el Bautista le tocó predicar a la gente religiosa. Hoy día también el mundo es muy religioso. Sin embargo, Juan el Bautista vino. Juan el Bautista es un símbolo, dicho sea de paso, de aquellos hombres y mujeres o movimientos que no apoyan, no son parte de una institución que ha estado, una institución religiosa que esté, digamos, solamente creyendo que son representantes de Dios. Tampoco él estaba envuelto con movimientos espurios religiosos. No, Juan el Bautista entendió, hermanos, el llamado que Dios le dio a él. Fue algo muy sencillo, muy práctico. Aquí el hermano lo leía. El mensaje consistía de Juan el Bautista, capítulo 3, 2, diciendo a la gente: arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, dame otra pregunta. Una pregunta retórica, ¿no? Que se está grabando y no quiero que... No tienen que contestarla. Siente para que meditemos. Si fue importante para los días de Juan el Bautista presentarle al pueblo de un arrepentimiento, y él daba la respuesta. ¿Por qué? Él daba la razón. La razón era, él le decía: arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, si eso fue urgente en los días de Juan el Bautista, ¿cuánto más para nosotros hoy? ¿No le parece? ¿Y por qué sería que Juan el Bautista le estaba presentando al pueblo que necesitaba un arrepentimiento? ¿Acaso no eran ellos religiosos? Más de una ocasión se nos ha dicho a nosotros: ¿por qué no le predican a los musulmanes? ¿Por qué no le predican a ustedes a los budistas? Estos son los curas y la gente esta religiosa, ¿no? Hermanos, Dios quiere que sus hijos, cuando yo digo sus hijos, cada uno de nosotros, incluyendo las visitas, podamos escuchar esa voz. Porque esta voz dice que venía desde el desierto, pero es la voz que se había profetizado desde los días de Isaías, que Dios estaría levantando. Y en Malaquías, usted lee capítulo 4, muy conocido, dice que para estos últimos días, antes que Cristo venir, también Dios iba a levantar un movimiento que iba a tratar de llevar al pueblo ¿a qué cosa? A un arrepentimiento. Hermanos,
todos debemos estar buscando el reino de Dios. Sí, hermano, esa debe ser nuestra mayor preocupación, el reino de Cristo en esta tierra. Amén. Hermanos, ¿saben una cosa, hermanos? Si queremos ser parte del reino de Cristo, en la palabra de Dios, en la Biblia, hay condiciones, hay ciertas referencias, y la primera de ellas que encontramos es que debemos, ¿de qué cosa? Debemos experimentar ese arrepentimiento en nuestras vidas. ¿Saben una cosa? A través de la historia, a través de toda la historia, nosotros vamos a ver que cuando ha habido una época, en la época especial, que Dios estaba a punto de hacer algo grande para esta tierra, el Señor mandó el mensaje de arrepentimiento. Vamos a leer algunos, vamos a ir a la Biblia, rapidito, seguir en la Biblia, para que veamos esta gran verdad. Yo me puse a pensar, mientras estaba preparando esta meditación para ustedes, digo, ¿por qué será que en varias épocas, cada vez que Dios estaba a punto de hacer algo grande para su pueblo, Él llamaba a un arrepentimiento? Mire, vamos a ir, acompáñenme a ir a Jeremías 18, rapidito. Jeremías 18. Jeremías capítulo 18. Jeremías 18, 11. Note bien cómo la palabra de Dios allí nos presenta. Había un gran problema en los días de Jeremías. ¿Se acuerdan cuál era ese problema serio que tenía el pueblo? Lo mismo que está pasando allí. El pueblo, los líderes decían, no, aquí no va a pasar nada, somos el pueblo de Dios. No era eso que se oía. Si ustedes leen el capítulo 7 de Jeremías, decían, no, aquí... Pero Babilonia estaba a punto de venir a destruir a Jerusalén. Y el mensaje que Dios le manda a través de este profeta, note bien cómo dice Jeremías 18, 11. Dice, pero ahora, pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, ¿qué cosa? Así ha dicho Jehová: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. ¿Qué cosa le estaba invitando Jehová a hacer a ellos? Por lo que venía. ¿Venía qué cosa contra ellos? ¿Qué cosa era que venía? Destrucción. Destrucción. Oh, hermanos, los juicios de Dios están sobre la tierra. No está lejos el tiempo cuando vamos a seguir viendo más calamidades, más destrucción, calamidades por mar y tierra. Hombres matando multitudes. Guerras y rumores de guerra. Va a venir destrucción a esta tierra. Estamos viendo, hermano, violencia. La gente no entiende. La gente dice, allá en la isla decimos que la isla del encanto se ha convertido en una isla del espanto. Por eso en todas partes, hermanos. Esta semana me llamaron de República Dominicana, otro gran milagro. Una señora allá, una abogada que nos ha estado ayudando ahí con ciertas cosas en el ministerio, me llama y dice, pastor, pude descubrir algo que ustedes hacen allá en Estados Unidos. Digo, ¿qué fue lo que descubrió? Y me dijo, encontró los programas radiales y televisión, qué sé yo. Y me decía, esos mensajes necesitamos aquí en la República Dominicana. Y dice, esto se ha convertido en una nación de violencia constante, de abominación, pecado abierto. Aquí la juventud está perdida. Y esta es una señora secular, una abogada. El mundo entero, hermanos, está envuelto
en una confusión, en una violencia, en el pecado. Todo esto nos indica que Cristo está a la puerta. ¿Saben por qué? Porque en la historia sagrada nos dice que cuando Dios vio este sistema que estamos viendo ahorita, ¿qué cosa hizo? Él dice allá en Génesis 6, vino y destruyó la tierra. Hermanos, esto no es pura casualidad. Y Jeremías entendió lo que venía para su tiempo. Y Dios le dice, dile al pueblo que tiene que haber una conversión, un arrepentimiento en medio de ellos, para que ellos puedan escapar. Que busquen los mejores caminos. Y no solamente Jeremías, mis amados, no solamente Jeremías entendió, discernió. En Ezequiel 18 también. Vayamos a Ezequiel 18, 30 y 32. Es algo maravilloso. Es algo maravilloso ver cómo Dios siempre, por eso decimos que Dios no cambia. Dios siempre ha usado el método para que su gente pueda escapar de la destrucción que viene. Dice aquí, mis amados, en Ezequiel capítulo 18, note también capítulo 18, Ezequiel entendió el 30 y 31. Note bien cómo dice allí. Hermanos, Ezequiel 18, 30. Ezequiel entendió también. Ahora, yo presento esto, hermanos, porque otra vez me da tanto dolor, tanto pesar ver cómo se levantan movimientos que repitiendo la historia de antes de Jerusalén, la destrucción, se levantan tan solo para que haya una tirantez. Sí, hermanos. Hay personas que incluso, qué sé yo, se dedican en toda su vida solamente a querer destruir lo que Dios está tratando de construir. Qué lástima esa. Hermanos, es una obra del diablo, claro que sí, el enemigo. Claro que sí. Dice aquí, hermanos, note bien cómo Ezequiel entendió el mismo mensaje, hermanos. A través de toda la historia. Usted lo va a ver. Dios trayendo el mensaje de arrepentimiento, de conversión al pueblo antes que venga el juicio. Dice aquí, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. ¿Venía qué cosa? Un juicio. Ahora nosotros no decimos los adventistas, no proclamamos al mundo a Apocalipsis 14, 6, 7. La hora de su juicio, ¿qué cosa? Ha llegado. Bueno, si nosotros entendemos, mis amados, que la hora del juicio ha llegado, vemos las señales por donde quiera. Como yo decía a esta señora que nos llamó, no es casualidad que vemos a un papa por primera vez jesuita. No es casualidad que vemos por primera vez estableciéndose aquí en América un vínculo entre iglesia y Estado. No es casualidad, mis amados, que Dios está levantando un movimiento genuino, llevando al mundo el mensaje final de Dios. No es casualidad, mis amados. Dice aquí, entonces por tanto yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice el Señor. ¿Qué cosa dice el versículo que sigue? Ahí mismo la palabra de Dios. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Hermano, ¿cuál debe ser nuestra principal trabajo cada día? Que podamos experimentar esa conversión. Esa conversión. Examinaos, dice la palabra de Dios, a vosotros mismos. Muchas veces nosotros tratamos de examinar a la hermanita, al hermano, al anciano. Y esa es una señal que nosotros estamos más perdidos. Muchas veces tratamos de señalar a otro para esconder nuestras abominaciones. Facciones que se levantan para hacer daño. Igual que en Jerusalén, facciones se levantaban para tirarse unos con otros. La historia se repite. La palabra de Dios. No el versículo 31, no tenga ahí.
echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Qué cosa nos promete Dios a nosotros, hermanos? Ponernos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué? Porque viene juicio para la tierra. Porque viene destrucción para la tierra. Porque esto se termina, hermanos, está a punto de terminarse. No solamente Jeremías, Ezequiel, note bien, hermanos, los apóstoles en Hechos 17, 30, busquemos rápido. Ellos entendían esto, hermanos. Nosotros somos los que no somos testaduros y no queremos, a veces porque, lo voy a hablar a usted, a nosotros ahora, ¿qué? Nosotros nos actamos que somos de verdad presentes, ¿no? Y es verdad, tratamos de predicarle a la gente la verdad presente, el adventismo histórico. Pero hermanos, ¿de verdad estamos viviendo a la altura de lo que profesamos? ¿Pueden ver nuestros hermanos que llamamos nominales, que somos diferentes? ¿O estamos llegando a ser un hazme reír de los hermanos de allá, de la conferencia? Cuando escuchamos personas que el adulterio, no importa, hay que pasar la mano al adulterio, no importa. La mentira, no importa. La calumnia, no importa. Somos de verdad presentes. Creemos en la verdad presente, pero ¿será la verdad presente parte de nuestra vida? Eso fue lo que me gustó mucho en la lección de esta mañana de la escuela sabática. Una cosa es creer en la verdad presente y hasta predicarla, y otra cosa es ser de la verdad presente. ¿Quieres ser de la verdad presente? Todos debiéramos querer ser de la verdad presente. La palabra de Dios nos indica, entonces, hermanos, que nosotros, nuestra prioridad principal debe ser que haya esa conversión diaria en nuestra vida. Conversión diaria. Note cómo dice aquí, en Hechos 17, hablando también de esa relación del reino de Cristo con nuestro arrepentimiento, hermanos, en Hechos 17, 30 y 31. 30 al 31, note cómo dice aquí. Note bien, Pablo hablando allá en Atenas. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia. Muchos de nosotros vivimos en tiempos de ignorancia, ¿sí o no? Claro que sí. Yo viví en tiempos de ignorancia, creyendo que iba a ser un ministro de Cristo, asistiendo a un seminario católico, cuando de veras me estaba presentando, como alguien me dijo un día, un joven, no, si usted llega a ser, si usted sigue para el sacerdocio, va a llegar a un ministro de la silla de Satanás. Y eso me sacudió. Yo, ¿cómo es eso? Y si te lo puedo probar con la Biblia, Rafael. Pero Dios pasa los tiempos de nuestra ignorancia. Pero ahora, hermanos, ahora dice aquí, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué cosa? Que se arrepientan. Oh, hermanos, ese es un mensaje que debe resonar a través de toda la tierra. Yo decía en un programa de la televisión, aquellos que leen inglés esta noche lo pueden oír a las 7:30. Si no tienen televisión, lo pueden ver hasta en el teléfono. Christian Television Network. Yo decía en uno de los programas, dicho de paso, sigan orando porque pronto va a salir en español también. De hecho, ya tenemos un canal en español, se llama La Voz del Evangelio Eterno, que ustedes pueden ya empezar a oírlo, ver los programas de televisión. Lo pueden ver antes que salga. Pues yo decía en uno de esos programas que hasta este mensaje de arrepentimiento debe llegar hasta los oídos de Francisco, hermanos. Alguien me dijo, me preguntaba estos días, dice, pero pastor, ¿usted cree que Francisco se arrepentirá? Y bueno, eso no es un problema mío, si Francisco se arrepiente o no. Mi deber, nuestro deber, es dar la voz de alarma como Dios le mandó a estos hombres y mujeres. Ese mensaje debe latir
está latente en nuestro corazón. Oh Señor, pon en mí un nuevo corazón, un nuevo espíritu, para que yo pueda vivir como un hombre, una mujer convertido. A ver, hermanos, a mí me gustaba, a veces me burlaba cuando estaba en el seminario, veía gente pasar con la Biblia, me decían los curas, mira, esos son unos convertidos. Alabado el nombre de Dios. La gente se burlaba de ellos. Y yo digo, alabado el nombre de Dios por esos convertidos. Tenemos que llegar a ser, ¿qué? Convertidos. Ojalá que nos digan convertidos. Ojalá que a mí me digan convertido. Que puedan ver, que tu esposo pueda ver en tu esposa una mujer convertida. Y viceversa. Los padres con los hijos pueden ver una hija convertida. Y la hija ve al padre un hombre convertido. Y una iglesia, ¿cómo? Debe ser convertida, hermanos. Porque el reino de Dios está cerca. Empecé a preparar este tema y me salió toda una serie. Así que esta es la primera presentación que estoy haciendo de esta serie aquí a ustedes. Pero hermanos, la Biblia a través de toda la historia vamos a ver lo mismo. Cada vez que iba a haber algo especial, algo que Dios quiere decir un llamado, lo primero que decía, tienes que arrepentirte. Tiene que haber arrepentimiento en tu vida. Un cambio. Un cambio, hermanos. El pueblo de Dios específicamente no tanto necesita ya conocimiento. Hermanos, ¿qué más vamos a conocer? Hay gente que te pueden decir la profecía de atrás para adelante, adelante para atrás. Pero son gente inconversa. Inconversa. Andan en un pecado abiertamente, pero se sabe la profecía. Saben que hay que irse al campo a veces. Y van al campo y se traen todas sus transgresiones para allá para el campo. No quiere decir que no hay que ir al campo, hermana. Me alegré mucho saber que van para... Pero hay que ir al campo, hermano. Lo principal es que seamos hombres y mujeres convertidos. Podemos ser instrumentos de Dios en las manos del Señor. Y quedamos aquí en la ciudad por gente convertida. Hermanos, note cómo terminó Pablo diciendo. Por lo cual, mire cómo termina el versículo. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hermanos, Pablo entendía que Dios tenía un día que iba a empezar a juzgar a este mundo con justicia. ¿Habrá empezado ese juicio? ¿Habrá empezado el juicio? Nosotros entendemos, de acuerdo a la profecía de Apocalipsis y de Daniel, que la hora del juicio ha llegado. Como dice Apocalipsis 14, 6 al 7. La hora de su juicio ha llegado, hermanos. ¿Qué más? Para ir terminando aquí. ¿Saben una cosa, hermanos? Cuando Cristo empieza su ministerio en Marcos 1, 14 al 15. Con esto voy a ir terminando esta primera presentación. Como le dije, estamos introduciendo una serie que le he titulado El reino de Cristo se ha acercado. El reino de Cristo, ¿qué cosa? Se ha acercado. Si fue verdad para los días de Juan el Bautista, ¿cuánto más para nuestros días? Ahora, querramos nosotros no aceptarlo, el reino de Cristo está a las puertas. Va a depender de nosotros qué vamos a hacer. Estamos presentando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que los profetas, los apóstoles y ahora Cristo nos dice, siendo que el reino de Cristo se ha acercado? Note bien, Cristo hablando, dice Marcos 1, 14 y 15. Con esto voy a dar por terminado aquí esta introducción de esta serie, ¿no? Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué más dice el versículo? Arrepentidos y creed en el evangelio. Hermanos, esto fue lo que llevó a que hubiese un reavivamiento dentro del pueblo de Israel. Fue tanto así, se sacudió tanto
el ministerio, el trabajo de Jesús hizo un gran cambio que aún los ateos no pueden negarlo. Cristo vino y cambió hasta la historia. De antiguo al nuevo. Ese cambio, hermanos, Cristo quiere hacerlo. Pero ese cambio tiene que empezar ¿dónde? En nuestros corazones, hermanos. En nuestros hogares. La profecía de Malaquías dice que este mensaje de preparar para el reino de Cristo iba a hacer que los padres y en los hijos iba a haber una conversión, un cambio. Déjame terminar una nota que encontré. Me llamó la atención. Está esto en una cita. Está en inglés, está también en español. Se titula Preparar a un pueblo para encontrarse con Dios. Pequeñita. Sierva del Señor. Dice aquí, las páginas. Y esto me llamó la atención porque, como ustedes saben, gran parte de nuestro ministerio es la prensa, ¿no? Usamos periódicos, usamos radio, televisión, etc. Dice aquí, las páginas impresas que salen de nuestras casas publicadoras deben preparar un pueblo para ir al encuentro de su Dios. En el mundo entero. ¿Dónde, hermanos? No solamente en las cuatro paredes, porque ese es el problema. Nosotros no queremos dar este mensaje al mundo entero porque nos trae inconveniencia muchas veces, ¿no? No, hay que el mensaje que llevarlo al mundo entero. El mundo entero. En el mundo entero, estas instituciones deben realizar la misma obra que hizo Juan el Bautista en favor de la nación judía. La misma obra. ¿Cuál fue la obra de Juan el Bautista? ¿Cuál fue el mensaje, el meollo de él? Arrepentidos, ¿por qué? Porque el reino de Dios, de Cristo, está cerca. Y dice aquí la sierva del Señor, que esa debe ser también nuestra obra hoy día. Dice aquí, mediante solemnes, escuchen esto, hermanos, mediante solemnes mensajes de amonestación, el profeta de Dios arranca a los hombres de sus sueños mundanos. ¿A través de qué cosa? Mensaje solemne. Usted quiere oír un mensaje más solemne de Apocalipsis 14 que dice que aquellos que van a recibir la marca de la bestia van a recibir también la ira de Dios. Usted puede oír un mensaje más solemne que ese. Vaya, pregunten por ahí afuera a ver si la gente entiende eso. Vaya por ahí afuera y pregunte a ver, de acuerdo a Apocalipsis, cuál es el hombre pecado. Vaya por ahí y pregunte usted. Pregunte a la gente que se llaman cristianos. No lo saben. El mundo está a punto de recibir el mensaje más solemne, hermanos, la noticia más fuerte de que la gracia ha terminado y el mundo no lo sabe. El mundo no lo sabe. Sigue diciendo aquí. Por su medio, o sea, la obra, Dios llamó al arrepentimiento al apóstata Israel. Por la presentación de la verdad, desenmascaraba los errores populares. ¿Hay errores populares hoy? Óigame. Si usted me decía a mí que el domingo no era el día del Señor, óigame, yo decía, usted está loco, loco. Que el sábado. Una reforma por salud, ¿qué es eso? Una reforma en la vestimenta, ¿qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Ah? Por la presentación de la verdad desenmascaraba los errores populares. Que si la crispa, que si el Valentín. Hace unos días las iglesias oía yo que llevaban hasta televisiones grandes para que viera en las iglesias el Super Bowl. Y decía, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermanos? Yo estaba en El Paso ese fin de semana anunciando en la calle. Vengan a mi iglesia que vamos a ver el Super Bowl. ¿Pero qué es esto, hermano? El mundo está loco.
loco el mundo, hermanos. En contraste con las falsas teorías de su tiempo, igual que hoy lo vemos, la verdad resalta de sus enseñanzas con certidumbre eterna. Arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Tal era el mensaje de Juan. Y escuchen cómo termina ahora. Alabado el nombre de Dios. El mismo mensaje debe ser anunciado al mundo hoy por las páginas de nuestras casas editoras. Que Dios nos bendiga, hermano. Que Dios nos ayude. Estamos viendo y vamos a seguir viendo, hermano. Todavía no hemos visto nada. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos discernir que sí, que el reino de los cielos se ha acercado. Porque podamos entender cuál es nuestro principal deber. Es de preparar un pueblo para la venida de Cristo Jesús. Que Dios nos ayude en esta hora. Lo voy a invitar a que oremos. Vamos a tener una pequeña oración. Amante Padre que moras en los cielos, alabado sea tu santo y bendito nombre. Ayúdanos, Señor, para poder no solamente discernir los tiempos, sino también el mensaje que tú tienes para esta hora. Oh Padre, que lleguemos a través de tu gracia a ser parte de la verdad, y que nuestra conversión diaria pueda ser vista y leída por todos los hombres. Amén. Oh Padre, que en nuestros hogares, en la iglesia, en nuestro trabajo, donde quiera que nos movamos, el mundo pueda ver que somos tus hijos. Amén. Y que esperamos tu reino. Oh Padre, bendícenos. Guárdanos, Señor. Bendice los alimentos que vamos también a ingerir, los alimentos físicos, en unos instantes. Que así como nos alimentaste con tu palabra, podamos ser también alimentados en la parte física para poder continuar llevando tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.